Yo en el 77, ¿no? Y me publicó un libro en una editorial que se llamaba Dopesa, colección Los Marginados. Ya de entonces sospechábamos que algo nos unía. Ya teníamos un vínculo emocional desde el inicio. Colección Los Marginados, que se llamaba, eran unos libritos pequeños, había las prostitutas, los homosexuales y tal, y las fuerzas del público. Así lo firmaba yo, las fuerzas del público. Fue un libro que tuvo mucho éxito, muchos policías fueron partidarios de la desmilitarización, entre ellos el padre del abogado del Estado, que era general, entonces era comandante de la Guardia Civil, luego fue general, subdirector general de la Guardia Civil, que tenía un libro, porque su padre es doctor, tenía un libro, no sé si cometido por este mío, o ya le venía, que era, en aquella época, que un guardia civil, un mando de la Guardia Civil fuera partido de desmilitarizar la Policía Armada, la Policía Nacional, y era solo el padre. Y ese libro me lo publicó Tulio Book, con riesgo, tuvieron que pagar hasta indemnizar la foto que había en la portada, que había un policía y puso una reclamación diciendo que no podía salir su imagen. Y menos mal que civilizadamente puso la reclamación, porque vino a buscar al director de la colección, que en ese momento no estaba. O sea, ¿cómo estamos nosotros con las putas y los maricones? Fuerzas del orden. Sí, un argumento de alto calado, que efectivamente a mí me impresionó como argumento, debo decir, no solo porque él medía 1,92 y pesaba 100 kilos, pero digo, tenía su parte de razón, ¿no? Tienes que indemnizar mucho dinero, ¿no? No, mucho. No, mucho, no. Pero todo lo que el libro había no. Salvamos la integridad física. Tulio Rosenbuch, que además es una persona con mucha tradición en Cataluña, porque él creó los primeros másters y toda la formación de los inspectores de Hacienda, que han pasado todos por sus másters muy famosos, conocen muy bien, y ha sido una escuela muy importante en la juridificación de todo el sistema tributario, etc. Bueno, pues nada, hoy lo tenemos aquí. También esperamos verlo más a menudo. Publica unos libros, que uno de ellos ya se lo ha leído en un fin de semana, la doctoranda, y son libros muy interesantes. Muchísimas gracias. Por mi parte, agradecer a la Universidad Autónoma la invitación, a Rousset en particular, antes que a Manuel Balbé, porque la que se acordó de mí fue Rousset y no Manuel, o sea que muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, decir las cosas que me sugiere el texto. Vaya por delante que yo creo que efectivamente la música suena bien, aunque le falte un poco de letra. Es decir, la música yo creo que sí que tiene un concepto de innovación interesante, diría yo en tres aspectos, de los que a mí me sugiere en este momento mi actual preocupación intelectual. Primero, el concepto de inseguridad jurídica y o seguridad económica. Es decir, yo creo que desde ópticas progresistas hemos subestimado en una forma brutal el concepto de inseguridad jurídica. Es decir, para nosotros el concepto de inseguridad jurídica siempre ha sido un mal menor. Cuando, desde una perspectiva del hombre, desde una perspectiva, no diría humanocéntrica, humanista, es decir, doctrina social de la Iglesia, para entendernos, o sea, no debería haber habido tanta tolerancia contra, efectivamente, el tema de la incertidumbre. Pero el tema de la incertidumbre, que puede afectar hoy al ciudadano de Cataluña en una forma mucho más acusada, ¿cómo está afectando prácticamente a todos los ciudadanos de España? En el sentido que, efectivamente, cualquiera que hoy solicite o pregunte o trate honestamente de establecer el grado de certeza económica y jurídica del ciudadano común se encontraría de pronto con enormes sorpresas en las respuestas, porque efectivamente no se puede admitir una amnistía que es inconstitucional, aprobada por decreto en lugar de por ley, con un tribunal constitucional que dice es una inmoralidad y que tú nunca vuelvas a hacerlo cuando es una amnistía. Es decir, cuando teóricamente es un instrumento político que si se usa correctamente es tan válido como cualquiera. No sé si cuando uno llega a esos niveles de incertidumbre es preocupante. ¿Por qué? Porque no es
la creación psicológica y o política del ciudadano disgustado contra la administración, sino que es la propia administración la que ya entra en una rueda loca, se le va la bola y comienza a introducir elementos de caos en el sistema. Ya sabemos lo que supone introducir elementos de caos en el sistema, es decir, esto supone la explosión sistémica. O sea, si el caos viene inducido, efectivamente no hay sistema que aguante. Ni sistema ambiental, ni sistema financiero, ni sistema político, y estamos en este momento inmersos en la teoría del caos. Es decir, estamos en este momento dentro de España, o llámala como quieras, estamos en el borde de la teoría del caos, a punto del contagio, de la infección y de la explosión sistémica. Entonces, bueno, hay algunos que se consuelan y dicen, no, pero la situación económica, no importa la situación económica. Es la incertidumbre lo que está marcando en este momento, digamos, el principal grado del drama de convivencia y de coexistencia y de comunidad. Y esto es peligrosísimo en una familia, y si trasladas esto a un barrio también, y si lo trasladas a un territorio, y si lo trasladas a un país. Por lo tanto, yo soy angustiosamente pesimista, porque yo creo que el caos no es casual, es decir, que el caos hay que desmontarlo deliberadamente, si no el caos te devora. Es como el ébola, para entendernos, como una infección, que tú no le prestas atención y en un momento determinado ya estás dentro y no puedes salir. Entonces, estamos en un momento muy delicado. Que tú, o que la doctoranda haya tenido el coraje de afrontar este tema, a mí me parece importante. Que haya tenido el coraje de plantearlo también, repito, en la intuición. En términos de inseguridad jurídica y seguridad económica, me parece también muy importante, porque yo creo que es un concepto que habría que enfatizar, y en eso efectivamente le ayuda a la economía, la teoría conductiva de la economía y digamos, la interpretación psicológica de la irracionalidad para llevar adelante este proyecto. Segundo tema, el tema del humano centrismo. Yo aquí sí me permito ser más clásico, seguramente por ser más viejo, pero yo creo que si nos basamos en el concepto de humanismo cristiano laico, pero doctrina social de la Iglesia y o solidaridad laica, yo creo que ya estamos. Es decir, que el adjetivo humanocéntrico, no digo que sobre, pero puede que sea redundante para entendernos, ¿no? Y entonces el problema que yo sí veo, y repito, intuitivamente estoy de acuerdo, que se plantea, son dos temas que seguramente vienen del discurso inicial de Naciones Unidas, que tiene una enorme trascendencia hoy. Trascendencia probablemente mucho más acentuada que los otros temas, que es el concepto de inclusión y exclusión. Es decir, nosotros también aquí hemos cometido el error gravísimo de no asumir el concepto de inclusión como parte de solidaridad. ¿Qué pasa? Claro, hay mucha más gente que está afuera, que no puede entrar, de los que estamos dentro. Y entonces, claro, ese concepto de inclusión en este momento que se puede aplicar no solo a la economía negra y o informal. Es decir, yo no puedo criminalizar al que me hace un trabajo y no me pasa una factura de IVA, porque son 3 millones o 4. Yo no puedo criminalizar a 4 millones de personas en este país que trabajen en negro. Y no me refiero a narcotraficantes ni gestores de prostíbulos. No, me refiero al lampista, me refiero al que me viene al paleta. Si ellos no están dentro del sistema, el que está fallando soy yo. El sistema está fallando, porque tendrían que estar dentro, no fuera. Y los estoy excluyendo del sistema. Entonces, es un tema delicado desde el punto de vista no solo fiscal, social, económico. ¿Por qué? Porque es un porcentaje, una colectividad muy importante. Pero me refiero a que en el concepto de inclusión entra después todos aquellos que están en este momento, digamos, desesperadamente buscando formas de introducirse o de incorporarse al sistema y que no lo consiguen. Y no me refiero solo a inmigrantes, me refiero también a minusválidos, me refiero, es decir, a todos aquellos a los que hemos despreciado o los que hemos postergado. ¿Por qué? Porque nosotros somos blancos, medimos 1,80 y somos guapos. Y entonces, claro, todo este proceso también se refleja en el territorio. Pero yo no diría ya en la comunidad autónoma, en el territorio. Claro, no voy a ser racista lejos de mí, ni voy a ser discriminatorio, pero efectivamente yo con Extremadura no tengo nada que ver.
dicho por un sudaca. No sé si me explico. Es decir, yo no tengo nada que ver. Pero no porque yo me crea mejor, superior o más inteligente, no, sino porque no tengo nada que ver. Porque culturalmente, socialmente, no tengo nada que ver. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que hay un problema de convivencia en el país, más allá de la descripción comunidad autónoma de serie A, comunidad autónoma de serie B, que apunta en la línea que usted sugiere. Es decir, que claro que aquí hay un problema de fondo de solidaridad, pero no territorial, colectiva, es decir, humana, es decir, de la gente. Porque seguramente no nos sentimos todos parecidos para entendernos, pero no por un problema, repito, de superioridad ni de énfasis en la jerarquía, sino simplemente porque somos distintos. Mira, es decir, un siciliano es distinto a un milanés, sí. Quiero decir, pero no por un problema que el milanés sea mejor, más... ¿El siciliano va por los de Extremadura o por los de Cataluña? No, puede haber sicilianos que vayan por el lado de Cataluña y yo por el de Andalucía más que de Extremadura. Pero sino porque efectivamente son disparidades de tratamiento que se dan, sociológicas, económicas, culturales, y que efectivamente tienen que tener un reconocimiento. Dicho lo cual, yo echo en falta, efectivamente, que en el planteamiento de solidaridad insistamos en el concepto de solidaridad territorial. Yo creo que el concepto no es solidaridad territorial. Si estamos en el discurso humanista, la solidaridad quiere decir que si yo tengo más recursos, yo, Cataluña, tengo que ayudar a Extremadura que tiene menos recursos. No sé si me explico. Eso quiere decir solidaridad. Entonces, desde esta perspectiva, plantear esa reconstrucción del sistema de gestión de los recursos en un territorio con una población determinada. Y finalmente, la última parte, sostenibilidad financiera. Yo aquí sí que sería relativamente crítico con la doctoranda, en el sentido que da la sensación de que el esquema que ella propone es un esquema, o al menos a mí me lo parece, excesivamente centralista. Es decir, excesivamente centralista quiero decir que da por sentado que el sistema tributario que hay hoy aquí no es el sistema tributario horrible que queremos cambiar, sino el justo. Y eso no es cierto. Es decir, aquí, si vamos a hablar también de comunidades autónomas y de sostenibilidad financiera, como habla la doctoranda, lo primero que hay que reformar es el sistema tributario. No sé si me explico. Es decir, ¿por qué? Porque efectivamente la gestión tributaria por parte de las comunidades autónomas tiene que tener por lo menos una identidad paritaria con la del Estado. Es decir, que los impuestos que no les sirva al Estado se los tire a la autonomía, no me parece correcto. No sé si me explico. Es decir, ahora, si yo quiero una gestión federal cooperativa, que es lo que defendimos con Manuel Balbé hace unos 20 años en Buenos Aires, en una jornada, si queremos un federalismo cooperativo, yo tengo que repartir lo grande, lo gordo, rentas, sociedades, IVA, es decir, tengo que distribuir el juego entre todos, y entonces sí que los gestionen con todos los criterios que se puedan soportar de diferenciación, pero que los gestionen todos aquellos que tienen el poder político para gestionar. Dicho lo cual, yo repito, me parece bien las tres intuiciones que sugiere la doctoranda. Profundizaría la última parte de sostenibilidad financiera y por mi parte nada más, o sea, felicitarla y estimularla para que siga profundizando en el tema. Muchas gracias. Yo no soy un experto en el tema, aunque estuve ya en la tesina, y yo creo que la tesis que presenta hoy Pilar López pues no sé cómo decir, se ha empapado de, por ejemplo, el concepto de seguridad humana de Naciones Unidas y la ha utilizado muy astutamente para decir aquí solo visión humanocéntrica, no hay comunidades, etc. La verdad es que está muy bien, porque y luego quizás no tenía que haber más citas sobre el Nobel, que se murió hace 2 años, con 103 años, Coase, ¿no? Coase, ¿no? Los costes de transacción, ¿no? Los costes positivos y los costes negativos de transacción, ¿no? Porque sí que tiene que ver mucho, y ya se lo dije entonces,
nosotros aquí, los que estamos en el tribunal, que parezca lo contrario, estamos súper censurados por el gobierno, por la televisión y por todo, ¿no? Y sin embargo, pues claro, le hacemos unas críticas, pero le hacemos unas críticas, bueno, la verdad es que Traiter ya no sé dónde está, porque... Yo soy independiente. Por ejemplo, Nuria, la que cita usted, Nuria Bosch, por cierto, era su catedrático Toni Castells, que es el gran experto, que decía, bueno, la comisión de expertos de Madrid, está puesto en la lista de la comisión, que no la he visto. Sí. ¿Es muy larga? Sí. Sí. Un poco Está Toni Castells, por ejemplo. Claro, Toni Castells es un gran experto, que yo sepa, la Nuria Bosch sí que se ha hecho independentista, pero Toni Castells era el gran experto y siempre lo tuvieron marginado. Fue conseller de Economía, con el tripartito, de la comisión de expertos de la española. Claro, el tema de la apolítico, eso se decía en la época de Franco, o sea, más vale que no lo pongan. No, es que yo, Franco, soy apolítico. No, es decir, ya se ha dicho de una manera o de otra, todo es evidente que tiene que primar lo técnico, pero todos son opciones al final políticas. Entonces sí que hay que ir a lo técnico, pero claro, lo técnico hay que aportarlo todo. Por ejemplo, usted no habla nada, yo creo que se había dicho en la tesina del Weber federalismo. ¿Se acuerda o no? Sí. Está citado, que no he encontrado. Anota de página en referencia a la tesina. Sí, pero está Weber, el federalismo competitivo solidario alemán. Estar en referencia con el estado de bienestar. Ya, pero muy someramente, no está. Yo creo que lo tiene que poner, porque eso sí que es muy técnico. Sí. Sería nada político o incluso político, porque todo esto salió de Baviera. Baviera, como sabe usted, siempre ha sido una referencia en Alemania. Entonces estaba el presidente del Freie Staat, Estado Libre de Baviera, Stoiber, conservador, ultraconservador, siempre apoyaba la democracia cristiana, ahora son los socialistas. Entonces se inventó que fue al Tribunal Constitucional y que hay sentencia de esto. Y hoy, por ejemplo, mirando esta mañana a las 5 de la mañana, que no sé por qué me he despertado, tiene usted un artículo en inglés en el Handelsblatt, en su pasade de estos días sobre este tema, ¿no? Entonces, claro, ¿qué dice el federalismo competitivo solidario? Conservador, no independentista, al revés. O sea, yo estoy perseguido, censurado, yo no puedo salir en ningún debate, desde el último que salí hace 2 años peleándome con el cuñado de Roberto Ñén, que es independentista, y que sí que debo dar unos cuantos argumentos. Pero que cuidado, porque la censura viene por aquí, pero viene por allá. Cuando hubo el referéndum, que hubo un referéndum aquí, y lo esconde el señor Rajoy, que autorizó el referéndum, ¿o no se hizo? Nosotros estamos preocupadísimos, éramos contra el referéndum, tuve una entrevista en El País y una evaluación jurídica, pero el señor Rajoy lo dejó hacer, como el señor Cameron lo dejó hacer en Escocia. ¿Por qué lo dejó hacer en Escocia? Porque Cameron, está ahí a la historia, Cameron iba a perder las elecciones, no sacaba ni mayoría. Monta lo de Escocia, fantasma para el resto de UK, de Inglaterra, y votan mayoritariamente, mayoría absoluta. Hace 2 años sacó ahora en esta época mayoría absoluta, después del referéndum de Escocia. Pues el señor Rajoy hizo lo mismo. Pactaron con el expresidente del Parlamento de Cataluña, Unión Democrática, ¿cómo se llama? Durán. No, el presidente de Rigor. Fueron a la reunión, por eso se hizo. Pero ¿cómo se puede decir que está prohibido, que no sé qué y tal? Sí, lo dejó hacer el abogado de los que han procesado, muy amigo mío, que es el abogado también de Messi, etc. Yo le he hecho dictamen sobre esto, porque tengo un libro, Carlos Podor, Prejudicialidad Administrativa en el Proceso Penal. Cuando la culpabilidad o inocencia del acusado depende de la infracción de una ley administrativa, o fiscal, o social, primero tiene que ir al Tribunal Contencioso Administrativo para que diga si ha habido infracción de esta ley administrativa. Evidentemente, esto que tiene dictamen el abogado de Pujol, el abogado de Messi, la abogada, no lo han presentado cuando les procesan.
porque solo tenían que haber dicho, oiga, la reunión, ¿quién fue por Rajoy? Está reconocido. ¿Fue alguien del Ministerio del Interior? No, fue su asesor electoral, Arriola. Fíjese si es astuto, porque es muy astuto. Él no iba a ganar las elecciones generales. Deja hacer el referéndum, va Arriola, doctrina Cameron, luego le salió Macabeas, pero también le salga ya de una vez mala por esta manipulación a Rajoy, y lo dejan hacer. Por Partido Socialista fue Enrique Serrano, jefe de gabinete de todos, de Felipe, de Zapatero, y actualmente sigue ahí también un cargo importante. Es decir, si se procesan a unos, yo soy antiindependentista, si se procesan a unos, ¿por qué el abogado catalán no dijo delito de cooperador necesario del señor Rajoy? Porque están de acuerdo los dos. Están de acuerdo los dos. ¿De qué estamos hablando ahora? ¿De qué estamos hablando desde hace 5 años? ¿De independencia o no de independencia? No de corrupción. Los dos están con el problema de corrupción al 100%. Al 100%. Y vamos con esta historia, pero cuidado, esta historia se alimenta por un lado y se alimenta por otro. Y es más, muchos de los negocios de corrupción son en la época de Aznar. Han salido, usted está hablando de las comunidades autónomas. Esa es la corrupción de las comunidades autónomas. De la de Madrid, de la de Castilla, y la de Cataluña. Se han robado. Quien más nos ha robado aquí no es la familia Pujol solo, sino todo el aparato de 25 años de convergencia. Todo el aparato. Ahora procesar el lunes al señor Bordeaux, consejero de más, una persona siniestra, etcétera, más está a punto de ser procesado, etcétera. Todo esto retroalimenta de que hablemos de independencia y hablemos de esto y no hablemos de corrupción. O sea, esto no tiene que tener en cuenta. Entonces, lo que es muy importante, por ejemplo, porque todo el resto de España, en este caso Franco y sus padres, seguro que tienen esta opinión. El 9N, ellos ampliaron, referéndum permitido, se hizo, estuvo las urnas abiertas 2 semanas. Y en Venezuela ni en la época de Franco. Ahora está sacando unas fotos de Franco diciendo que no vais a votar. Los referéndums los hacía Franco. Y claro que iba a votar todo el mundo. Ahora están diciendo que los no independentistas somos franquistas. Nosotros luchamos contra Franco y no los vimos nunca ellos. Entonces, el referéndum del 9N, ellos ampliaron el cuerpo electoral. Somos 5,5 millones de cuerpo electoral, pero pusieron 16 años, 6 millones. ¿Cuántos fueron a votar? Solo el 30%. En Escocia fue el 70% a votar. Aquí el 70% no fue a votar. Ya primera mentira. Los catalanes quieren el derecho a decidir. Los catalanes, el 70%, ya deciden en el derecho a decidir que ha habido durante 6 años, que han sido 6 elecciones, las europeas, que se fueron plebiscitarias. Vamos a demostrar a Europa cuántos independentistas soy. Entonces era 5,5 millones de cuerpo electoral, fueron 1,5 millones de independentistas. 4 millones no lo fueron. Las autonómicas 2 veces, lo mismo. Las municipales, lo mismo. Las generales 2, mírenlo, no pasan de 1,5 millones. ¡Qué pasión independentista! Ah, es que los que no van a votar no cuentan. ¿Cómo que no cuentan? Desde el sistema constitucional americano se distingue entre el pueblo y la mayoría. Y cuando la voluntad de la mayoría va contra la voluntad de todo el pueblo, se crea la Corte Suprema para controlar la defensa de la voluntad del pueblo que está en la Constitución. O sea, que incluso ahora, suponiendo que Cataluña crea un proceso constituyente, tiene que hacer lo mismo. ¿La voluntad del pueblo es 1,5 millones? ¿O son los 4 millones que durante 6 veces se han negado a ir a votar o a tener la pasión por votar a los independentistas? Es evidente que no se los puede tratar como negros de Alabama. Y siguen tratándolos como los de Alabama. Es lo mismo que ha pasado con el Brexit. El Brexit, el actual ministro de Asuntos Exteriores dijo que o se ganaba con una mayoría contra el Brexit o no lo tenían en cuenta. ¿Y ellos por cuánto ganaron? Solo por el 25%. Es decir, que desde la Constitución americana tiene que ser 2/3. Y es más, está el Estatuto de Autonomía de la República. ¿Qué hizo Esquerra Republicana? 2/3 del cuerpo electoral. Tanto si van a votar como si no van a votar. Naciones Unidas dice que tiene que ser obligatorio de la votación porque si no se manipula de esta manera. Entonces, bueno, claro, vamos haciendo un referéndum cada día, que es un artículo que no me lo publica nadie, el título es un referéndum cada día, porque no le interesa a Madrid esto tampoco. Le interesa, pues, de los catalanes todos unos insolidares, unos independentistas. Hay 4 millones que lo que no quieren es el método Aznar. Que
Lo que no quiere es el método que hemos visto ahora con una víctima del terrorismo, cómo se metió con la alcaldesa de Madrid, que ha sido víctima del terrorismo por una casualidad, no estaba en el despacho y tal, y luego fue perseguida por ETA. Le decía comunista de mierda el otro día y delante. Esto es una manipulación absoluta y va contra la integración de todos. Mejor ejemplo que víctima del terrorismo no hay persona como ella. Pues no, la va a insultar ahí al lado de la hermana y tal, pero ¿qué es esto? Entonces ahora Cataluña va muy bien para esto. Pero hay 4 millones que no quieren quedarse porque en su casa, de 4 de familia, hay uno que es independentista. Pero solo uno. En el Brexit solo fue el 25%. Ha habido las elecciones ahora de May, que era anti-Brexit, y se pasó como tan oportunista como Cameron. ¿Y qué ha pasado? Pues que el UKIP, el Partido Independentista, no ha sacado ni un diputado. ¿Y qué ha pasado en Escocia? Lo contrario, al revés. La señora Sturgeon aquí no tomaba nota y ya lo había dicho, no volveré a convocar un referéndum hasta que no sepa que tenga una mayoría de 2/3 para independizarme. Es la doctrina de Quebec. Si los independentistas aquí quieren la independencia, tienen que hacer los principios de Quebec, los principios inherentes a la naturaleza de la secesión. Esos son los de Quebec y los de Escocia. Quebec los ha perdido 2 veces. ¿Por qué? Pues porque se produce lo que en el pesebre catalán se llama el cagané. El 80% de Quebec era independentista, pero cuando al día siguiente vas al referéndum porque vas a ser independiente, bajó al 25%. Y esto aquí ya en un momento en que ese referéndum era consultivo y que si no ibas, quedabas en la lista negra de los que no ibas, que me lo digan a mí, censurado a todos lados, etc. Fue muy valiente la gente que no fue. Porque uno trabajaba en el ayuntamiento, el otro, el alcalde, el actual conseller, él estaba en la mesa de su pueblo, sabe perfectamente quién fue y quién no fue. Los funcionarios que hicieron voluntarios no. Es un terror absoluto, y no fueron, y siguen sin ir. Entonces, claro, todo este tema se manipula. Entonces, no se puede manipular, porque pues el caso de lo mismo de Toulouse, que se están diciendo cosas, porque hay cosas que sí que es humanocéntrico. El catedrático de Harvard de psiquiatría, 30 años con asesinos, Gilligan, en un libro muy bonito, dice, la causa mayor de criminalidad violenta, ¿sabes cuál es? La humillación. Sobre todo humillar a alguien que es un poco, aquí decimos, curtet. Bueno, aquí humillaciones las tenemos cada día. Por un lado, sobre todo, lo decía Ortega y Gasset, hay separatistas, pero porque también hay separadores. Todo este discurso, por ejemplo, Rodríguez Ibarra, Cataluña se piensa que como tiene 2 lenguas, tiene 2 bocas. Bueno, esto estaría dentro de lo de Gilligan. Yo aquel día, solo hablo castellano, además yo, por razones que ahora no voy a explicar. Pero ¿cómo se puede decir esto? Por los socialistas, ya lo digo, lo que decía Aznar, etc. Entonces, lo que usted tiene que aquí aplicar también es los costes de transacción. Los costes de transacción. Los costes, digamos, los beneficios, pero los costes, para cuáles costes negativos o positivos, digamos, los costes o los beneficios de transacción, pero bueno, costes de transacción. ¿Por qué? Porque todo este discurso que le ha ido muy bien, y que yo lo dije en esa grabación, que lo puede ver de hace 2 años, digo, estáis haciendo los independentistas el juego a Rajoy, porque va a sacar mayoría absoluta como Cameron, o sea, como mayoría absoluta del Senado. Pero esto les sigue interesando. La señora Cospedal, que usted conoce bien, el juez de la Audiencia Nacional acaba de decir hace una semana que reitera que hizo negocios en Gabón con el hijo de Pujol. Y la señora Cospedal salió hace una semana diciendo que se va a intervenir aquí, ministra de Defensa, que se va a intervenir por tierra, mar y aire. Tiene que estar cesada. Es decir, claro que le interesa que haya aquí el follón y tal, para que no se hable de Gabón con el hijo de tal. Es decir, que la lista podríamos decir, el yerno de Zaplana con el otro hijo, podríamos ir sacando todos. El testaferro de Pujol es Vilarrubí, que fue consejero, porque las grandes corrupciones de Cataluña y de España es en la época de Aznar, las privatizaciones de Telefónica, etcétera, donde estaba Vilarrubí, le daba la parte que le tocaba porque la mayoría no la tenía absoluta. Ahí está todo eso. Bueno, entonces, claro, cuando habla de esto, está muy bien, y además está muy bien lo que ha hecho de lo humanocéntrico. Claro, vayamos a lo monocéntrico también. El robo, por supuesto, en Cataluña. La Audiencia Nacional está hablando de 2.000 millones. De la familia solo. Pero luego están todos los demás del aparato.
esto no era una familia solo. Entonces, lo mismo en la Comunidad Autónoma de Madrid, lo está viendo, por cierto, pues un coste de transacción, esto ya pasó con la se acaba de suicidar el presidente de Caja Madrid, Blesa, esto pasó también en Enron, pasó también con un corrupto amigo del presidente de Francia, hay un coste de transacción que no lo aguantas ya psicológicamente, toda la mierda. Entonces, esto es lo que tiene que ver, que aquí, cuando hablan de todo esto, parece como si todo fuera, ¿no? Es que se ha robado muchísimo en comunidades autónomas como Castilla y tal, o como Extremadura. Por ejemplo, Extremadura tiene, por la misma población de habitantes, los sistemas funcionarios tienen 3 o 4. Entonces, todo esto también hay que ponerlo. Esto lo pone. Esto lo pone, sí. El 33% de la población activa. Una discusión que teníamos con un antipuyolista abogado de 70 años, ¿no? Uno de los abogados más importantes de Cataluña. Teníamos una pelea que también se forman los dos bandos, pero es antipuyolista, anti-independentista y tal. Y decía él, que el restaurante muy bueno, casi nos sacaban, Dice, es que yo voy a Extremadura, dice, y una farola de cualquier calle me la llevaría para mi casa. Un tío súper rico, porque claro, es fantástica la farola y tal, o sea, a ver, tenemos que ver que aquí hay, claro que hay que ajustar, etcétera, etcétera. Entonces, Cataluña me parece que es el tercero que aporta y es el séptimo dentro del Weber federalismo solidario. Esto es lo que decía del Weber, el federalismo competitivo solidario de Baviera y de Alemania. Oiga, si usted es el tercero, no puede acabar en la liberación el séptimo. Porque claro, está dando usted al pobre tanto que ya le ha pasado esto. No, hay un tope muy apolítico, muy técnico, que si yo doy a los, por decir de manera, es insultante, lo hago porque precisamente al revés nos lo dicen nosotros. Doy a 4 pobres, no puede ser que los 4 pobres luego en la declaración de renta ingresen o declaren más que yo, a no ser claro, voluntariamente, claro, soy de una ONG, pero esto es el federalismo competitivo solidario. Y punto y aparte. Entonces el federalismo competitivo solidario es evidente que también se rige para Cataluña. Es que Madrid no roba. Bueno, no han dedicado ni una sola intervención estos días cuando el hijo de Pujol, por cierto, el hijo de Pujol, se ha declarado culpable del monopolio que había del ITV en Cataluña, y ya denunció, por cierto, Carlos Padrón en un artículo en tema de competencia hace como 15 años, y que ya se ha mostrado que ha robado. Este era el candidato, era el infante, en el pacto de familia se ponía más para que luego él fuera, y no podía dejar de robar. Ya robaban todos los hermanos y la madre superior y el padre, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo dejaban a limpio. No, era el ITV. ¿Que ha dicho alguien algo de esto? No solo no ha dicho nada, sino que ha nombrado consejero de Interior al que le acompañó al juzgado para mostrar que él era inocente y tal. Ni se han excusado ni han condenado al hijo del Pujol. Bueno, pero fíjense, viene aquí otra vez lo mismo, porque también le interesa al PP de Madrid. A la infanta, se llama la infanta Cristina, Cristina, no le dejaron hacer un acuerdo que está ya en el derecho americano, la fiscalía puede llegar a un acuerdo para declararse culpable, y entonces, yo no tengo pruebas de que has matado a 5, si te declaras que has matado a 1 o a 2, pues ya me interesa porque igual queda resuelta. Eso a la infanta no se han dejado hacer, pero al infante de Cataluña, la semana pasada, que es lo que están negociando con toda esta pelea del referéndum, ya le han dejado hacer lo que no le dejaron hacer a la infanta. Le iba muy bien al PP todo lo de la infanta, le iba muy bien. Y al infante se lo han dejado hacer, le han dicho que se puede declarar culpable. Suerte que hay 2 que no quieren llegar a este acuerdo y puede ser que el juez diga que a juicio, que es por jurado, que es lo que hay que hacer. Pero el PP ha dejado hacer esto. El PP no puso a sus 2 representantes en el juicio del Palau, y no lo persigue la Generalitat. No lo persigue la Generalitat porque los representantes del PP no fueron. Es todo escandaloso. Entonces, vayamos al coste de todo esto, que no es de uno o de otro, y que nos están envolviendo. 4 millones no fueron a votar. 4 millones no han ido en ninguna de estas elecciones. Y 4 millones, claro que tienen derecho a decidir, han decidido no ir. Hay un libro de un americano famoso que se llama Escoger, no escoger. Es decir, pero si tú no vas pasionalmente a la independencia o al Brexit, solo fue 25%, porque hubo un 30% que no fue a votar ni a uno ni a otro. Pero es evidente que el cambio constitucional necesita una mayoría plus. Ahora se han dado cuenta los ingleses.
entre otras cosas las metía. ¿Qué pasa? Pues que se les está yendo todos los bancos americanos, etcétera, se están yendo a Frankfurt, están yendo a París, etcétera, y están diciendo, el otro día Wall, el Financial Times, el más importante, conservador, y dice, bueno, no, es que tenemos que rectificar, se nos está yendo toda la economía. Si esto se le pasa al imperio inglés, que Londres era el centro financiero de todo Europa y del medio mundo, ¿qué le pasará a Cataluña? Por ejemplo, no están explicando en Cataluña, cuando han puesto también un director de la policía que dice estoy de los españoles hasta tal, me han explicado que la secesión, el principio inherente de la secesión es la pérdida de la nacionalidad española. Yo he tenido ese debate que lo he grabado en 17 minutos con el cuñado de Roca y Julián, Eduardo Sagarra. Ah, no, es que seguimos siendo españoles. Vaya usted al diccionario y al principio inherente en cualquier sitio, secesión, pérdida de la nacionalidad, de que te... Ah, no, pero claro, nadie quiere perder la nacionalidad española. O sea, les pasará como el Brexit, que les habían engañado con todo el tema de la sanidad, y luego dirán, no, es que usted la pierde. Se hace falta referéndum para esto. Si ustedes quieren la independencia, vayan al notario y abjuren, como se abjuraba antes de la religión, abjuren de la nacionalidad española irreversible. Y no se lo va a prohibir nadie. Tiene 4 millones. Hasta yo firmo, que me voy a Madrid, o también la pierdo, porque son 4 millones. Mientras no tengan estos dos tercios, pero es igual, todo este es el montaje. Entonces, claro, usted aquí todo esto lo quita de contexto, lo despolitiza. Pero no, es que está politizado hasta la comisión de expertos que me dice, porque hay una comisión de expertos donde tiene que haber algún alemán, que hay muchos que saben español además, que estuvieran en este tema. Entonces, bueno, vamos ya terminando. A ver, la mejor tesis es la que más hay que criticar, aquí que no se me confunda. Una cuestión que ha dicho Turio, ¿no? Que esto es el caos. Bueno, hay un Nobel de Física que yo siempre cito, que doy el libro a mis alumnos, de Prigogine, que es la teoría del caos, ¿no? Es decir, cómo del caos, Picasso, por ejemplo, pues podría ser un desastre para muchos. No, había un orden ahí, un orden artístico y tal, y precisamente la inteligencia en descubrir esto. Y esto está ligado por lo que está pasando ahora, que hemos visto el Brexit, o lo que está pasando en Estados Unidos. Está perdiendo el liderazgo mundial, que es la teoría de Schumpeter, premio Nobel de Economía, Schumpeter, un austríaco judío que acabó en Harvard, y era la teoría de la creative destruction, ¿no? Y claro, muchos la han traducido mal. No es según decía él, es la destrucción creativa, es decir, destruir para crear algo nuevo. Pero que se ve como pasa con lo del Brexit, como está pasando con Trump, y como está pasando en Cataluña. Lo traducen mal, ¿no? Lo traducen creative destruction y lo traducen creativa destrucción. Porque, claro, están destruyendo el imperio británico y el liderazgo americano. Los chinos están contentísimos, los alemanes están contentísimos, el medio ambiente, ellos no están cogiendo todo el liderazgo. El Brexit, ya te digo, están viendo los 6 bancos americanos, que usted conoce, que ha leído de algún artículo mío, representan el 50% de toda la banca americana. Donde había antes 15.000 bancos, hay 6. Estos 6 gobiernan el mercado casino de Londres, el mercado de bancos. Y estos 6 están diciendo que se van a Frankfurt, a París. O sea, más destrucción de los propios ingleses de su propio mercado. El mercado casino se juega de los 600 billones, en inglés 600 trillions. El PIB español es 1 billón, 999.000 millones, o sea, 10 veces 100.000 millones. Es el presupuesto español. Se juega en el mercado de IVATIS de Londres, hasta ahora, se juega casi el 40% de los 600 billones. Imagínense lo que están perdiendo los ingleses con este sistema. Es evidente que van a tener que rectificar. Entonces, la destrucción de Cataluña es un poco lo mismo. La destrucción de Cataluña, autodestrucción de Cataluña, como está esta discusión que vemos de los ingleses, es un problema mental. Yo solo cito uno que nunca se cita en Cataluña. 1640. El presidente de la Generalitat se llama Pau Claris y decide independizarse de España, 1640-41, pero someterse al rey Borbón de Francia. 70 años después va a llegar un Borbón y se va a acabar en 1700. Todos acordados en 1714. 1714, un Borbón fuerte fue porque en 1640 Pau Claris, que todavía tiene una calle, que había que sacársela, cedió el Rosellón a los franceses, porque les vendrían a ayudar siempre. Los catalanes siempre pensábamos que son los más importantes del mundo, nos vendrán a ayudar todo el mundo. El rey de Francia se quedó en Rosellón
perdimos el 20% de Cataluña, una zona riquísima, y no pasa nada, sí que tiene una calle. Ahora volveremos a perder pues, muchísimas cosas, puede ser que hasta la autonomía y los modos de escuadra, etc. Es decir, que hay una autodestrucción. Entonces, todo esto lo tiene que poner porque no puede desligar la corrupción catalana, castellana, tal, sin todo lo que estamos hablando. Porque claro que es muy humanocéntrico que en Villaconejos de Arriba necesitan una ambulancia que cuesta mucho, porque hay 4 personas, pero hay que ir a salvarlas. Pero claro, también hay que poner lo inhumanocéntrico que es que ese presidente sea socialista, que sabemos que tiene una fortuna, sea que sea, pues ha gastado tanto. Esto lo tiene que poner, porque igual que se tiene que poner lo de Cataluña, claro. Se ha robado, en proporción, no se ha robado más la familia Pujol, en proporción, si lo miramos, que lo que ha robado, digamos, Madrid. Ahí, nadie critica a la familia Pujol. Bueno, vamos a temas concretos. Schulstedt, catedrático de Derecho Administrativo de Harvard, que usted cita. No es Schulstedt, es con N, S-U-N, Schulstedt. Entonces cita un artículo, está bien, pero tiene usted en castellano, que no lo conocía en castellano, pero tiene libros en castellano de Schulstedt, era el asesor de Obama, en la Casa Blanca, el tercer cargo más importante, el OIRA, la Oficina de Información y Regulatory Affairs, todas las regulaciones tienen que pasar por ahí, y tiene usted Schulstedt varios libros en castellano. Uno se llama Nache, Pequeño Empujón, con el autor que usted cita, pero que también, este sí que se lo dimos nosotros, ¿no? Thaler, de Psicología Económica. Es muy importante porque ahora todo es psicología, es cambio de comportamiento. ¿Cómo cambiamos el comportamiento de la corrupción? ¿Cómo cambiamos el comportamiento de tema fiscal? Etcétera. Entonces, busque más Schulstedt porque le va a ir muy bien para la publicación de la tesis. De COUS, de COASE, tendría que ver esto, los costes de transacción, todos estos temas, porque ya se lo dije en la tesina. Muy bien, ahora estamos en esta situación que se ha provocado y que se sigue provocando también desde Madrid, porque ya dejó de hacerlo. ¿Por qué no lo dejas de hacer? Para que se pongan en evidencia de una vez y para que durante 2 años hubieses explicado, como explicaba yo, que han fracasado. No lo han dejado explicar, me grabó a mí TV1 el 9N, 1 hora aquí en la Autónoma, salió 2 minutos, ya me lo decía, no van a dejar eso, porque lo que hay que hacer es atemorizar al resto de España que aquí todos los catalanes son independentistas. 4 millones siguen, quieren pelearse con su familia, no quieren que el método País Vasco, España, que ha habido durante estos años. Fíjese bien cómo se ha resuelto el País Vasco, costes de transacción. Por dinero. Pues bueno, pues si es necesario, ¿cuánto nos va a costar una guerra en Cataluña? ¿Cuánto nos va a costar? Bueno, porque pronto ya el coste de traer a la policía guardia civil servicios de inteligencia está al triple. Ahora tenemos muchas en Cataluña. O sea, ¿no entiende? Llega un momento en que lo que hay que ver es todos los costes negativos de transacción. Por ejemplo, les voy a explicar uno. España, porque es muy segura, tiene 78 millones de turistas extranjeros. Barcelona solo tiene 8 millones de turistas extranjeros. Por cierto, Madrid solo tiene 4. Madrid además se cuenta que es un municipio mucho más metropolitano, más abierto que Barcelona, solo capital. Todo el resto de Sitges y tal hay muchos turistas. Solo Barcelona tiene 8 millones de turistas extranjeros. Barcelona tiene un homicidio por 100.000 habitantes. Madrid ya tiene 3. Pero si usted va a Río de Janeiro, tiene 70 homicidios por 100.000 habitantes. Por cada millón al año en Río mueren 700. En Barcelona 10, salvamos a 690. Eso hace que, por eso tenemos 78 millones de turistas extranjeros, con la frontera abierta. Cada día está entrando gente que no podemos identificar. Barcelona tiene 8 millones de turistas extranjeros. Por cada millón son 1.000 millones de euros. O sea, tenemos 100.000 millones, 10% del PIB, España de turismo extranjero. No lo tiene nadie. ¿Sabe cuánto tiene Brasil? Que tiene, ya he dicho, 70 homicidios por río. Tiene solo 12 meses de playa, de verano, tal. Tiene solo 8 millones de turistas extranjeros, todo Brasil, 100 millones de habitantes. Entonces, la de Cataluña aporta de estos 100.000 millones, dígase por ejemplo del puerto de Barcelona, aporta 25.000 millones. Somos una sexta parte me parece una sexta parte de la población, de los ciudadanos, que trabajan en todos sitios aquí, pero Cataluña aporta 25.000 millones de estos 100. Por supuesto, Madrid no aporta, Andalucía tampoco, etcétera, etcétera. Hombre, hay que tener en cuenta, humanocéntricamente, que aquí hay mucha gente que está trabajando 10 y 12 horas, muchos alumnos nuestros, por cierto, tal. Esto hay que ponerlo. Por
ejemplo, hay uno que trabaja en McDonald's, en el aeropuerto, hace 2 carreras, además derecho, saca muchísimas buenas notas. Pero ¿dónde paga McDonald's sus impuestos? Permitido por el gobierno de Madrid. ¿Dónde los paga? ¿No lo sabe? En Luxemburgo, presidente de la Comisión Europea, Juncker, dice que no lo sabía, que él era el presidente, pero el ministro de la Hacienda estaba en una mazangorea, porque si no ya era Alemania o Francia, la frontera. 200, 300 multinacionales extranjeras, todas las que se ordenan estar, en vez de pagar el 30% de derechos societarios, el 30%, o sea, vamos a poner, por ejemplo, tiene 9.000 millones que gana Zara, tendría que pagar, ¿cuánto? 9 millones, 30%, pues no sé, 2.000 millones, ¿no? ¿Sabes dónde los paga? Zara, bueno, ¿cómo se llama la empresa? Los paga en Holanda, no los paga en Luxemburgo. Que es el comisario europeo, el de la Troika, que nos exige aquí para que hagamos más recortes. Y aquí no cobramos nada. McDonald's tampoco, Apple tampoco. Todas estas están ahí. Póngalo aquí, esto es humanocéntrico. Porque claro que resulta que cobrando el gobierno español, sea el que sea, porque si sabe lo que cobramos nosotros de impuestos, no va a saber lo que McDonald's cobraba o no. 30% son varios miles de millones. ¿Ya ha visto la sentencia Apple? La Comisión Europea, ayer, es una valiente que no sé cuánto va a durar. Le ha puesto una multa de ¿cuánto? 8.000 millones, porque Apple está residenciada en Irlanda. Claro, porque no irlandés dice que no le va a poner la multa. No, es que la tiene que poner porque nos está robando Apple aquí. O sea, esto lo tiene que poner también. No solo acusar a los catalanes que son. Entonces, con respecto a Cataluña, le explico 2 anécdotas. Una, para que no seamos tan negativos, para que seamos más humanos. Acaba de llegar el presidente de Naciones Unidas para los Refugiados, que se llama, bueno, no me acuerdo. ¿Y qué ha dicho? Nadie lo ha tenido en cuenta, para los refugiados. Ha dicho que quien aporta individualmente, como dice usted, humanocéntricamente, más dinero para los refugiados en el mundo son los españoles. O sea, seamos positivos. Todo esto no es un cuento de egoísmo de Cataluña. Ya les explico una anécdota de hace 20 años. Hace 20 años el presidente de Cáritas, por una casualidad tal, en el año 93, me dice que quiere ir a ver al presidente de la Audiencia Nacional, al presidente del Consejo de Estado, a la secretaria de Estado, que era Margarita Robles, de Seguridad, etc. Y bueno, digo, bueno, pues vamos a llamar. Y es que Manolo, es que tú los conoces, todos estos amigos tuyos dicen, no, son amigos peor, pero a mí no me reciben, y me aguantan. Entonces era como ustedes aquí, porque ya son las 2 y 8 y tengo que acabar, ¿no? Lo reciben porque era el presidente de Cáritas, por el prestigio de Cáritas. Lo recibían, y lo recibieron todos. ¿Sabe qué me dijo el presidente de Cáritas hace 20 años? Era cuando lo de África, la matanza de los Hutus y los Tutsis, que era la solidaridad. Me explicaba, por ejemplo, que todo el dinero que se daba no podían utilizar aviones de las Fuerzas Armadas Españolas porque era mucha gente, entonces no daría el dinero, tenía que, el avión costaba muy caro. Pero ¿sabe lo que me dijo? Dice, en Cáritas, para, ¿cómo se llama ese estado? ¿Cómo se llama? El estado de los muchísimos... Ruanda. Dice, no era catalán, que no era catalán el presidente era aragonés, que son muy anticatalanes. Dice, los catalanes dan el 40% de lo que se aporta de todos los españoles en Ruanda. Dice que es mentira también este insulto, esta vejación y tal. Entonces, el parte del federalismo competitivo solidario son temas humanocéntricos, pero de neurología, de psicología. ¿Qué hizo Alemania cuando se unificó con el Este? Cada comunidad autónoma se consociaba con otra. No se hace como aquí. Dame, catalanes, avaros, tacaños, el dinero a Madrid, que me gasto además, como en Italia, me gasto ahí el 30% en todo lo que se gasta, y yo ahora se lo doy a los de Extremadura, mira, los tacaños de los catalanes conseguidos. No, así claro, así no queremos pagar. Pues Cataluña tiene que tener proyectos conjuntos con Extremadura, etcétera, porque además Cataluña es más innovadora. Entre otros, son 4,5 millones de extremeños en Cataluña, muy innovadores, y ellos van a controlar que no se gasten en corrupción, sino en proyectos innovadores, etcétera. Por tanto, o sea, no mire solo esto, no, tiene que mirar la relación humana, la soberanía relacional. Pero claro, si te insultan, es de lo dolido que está. Esto, como decía Tulio, solo protegerán ellos dos porque son muy ricos. Entonces, claro, habrá el catastro cuando tiene que pagar más. Ricos enemigos. Pero claro, es insultante, porque están dando a Ruanda, están dando a Naciones Unidas refugiados, tal, y se nos trata aquí como tal. Por tanto, claro, ahí vamos muy mal, ¿no?
Eso sí, seguirá teniendo, con esta confrontación, seguirá teniendo mayoría absoluta del PP, pero claro, la cosa por un lado otro se romperá, ¿no? Y acabaremos como ha acabado Cameron con el Brexit, un desastre que van a tener que rectificar. Bueno, ¿hay alguna crítica más de temas? Por ejemplo, usted cita a un artículo de Schiller, Premio Nobel de Economía. Tengo que citar, que ya me parece que eso lo dijimos la otra vez, de Schiller y Akerlof, que es otro Premio Nobel de Economía, marido de la presidenta de la Reserva Federal, es más importante ella, Janet Yellen, pero tiene dos libros en castellano, uno es La manipulación de los mercados, y de Schiller, lo que cita aquí no es lo que más le interesa. Hay un artículo en un libro suyo que se llama La sociedad de la exuberancia, que es lo que estamos aquí creando nosotros, ¿no? Kahneman, se ha olvidado de Kahneman, que ya lo dijimos. Kahneman es un premio Nobel de Economía, pero no es economista, es psicólogo. Y es precisamente, muchas de las teorías que pone aquí son de Kahneman. Tiene un libro en castellano que se llama Pensar rápido y despacio. Y bueno, y por último, tendría, por ejemplo, para coste de transacción, un tema que tú y Rosa no sabe mucho, es el tema de Trump, de derogar el Obamacare, la Affordable Care, el acceso a la sanidad. 300 millones de norteamericanos, hay 100 millones antes de Obama que no podían entrar en un hospital, no los dejaban entrar, se quedaban fuera, entre ellos la madre de Obama, que era blanca. Entonces él hizo el Obamacare y ha introducido 25 millones, que ahora se los tiene que cargar Trump. Esto es importante que lo ponga porque la sentencia de la Corte Suprema, en el libro con la profesora Martínez, nuestro, Soberanía Dual, Constitución Integradora, eran por argumentos si afectaba al comercio interestatal o no. Y el presidente conservador, ultraconservador, nombrado por Bush, fue el que dio a favor de Obama, diciendo que el Obamacare era un impuesto y que como desde una enmienda del presidente Wilson hay impuestos federales, se puede imponer como impuesto y eso le va bien para según qué cosas quiere hacer usted con las comunidades autónomas. O sea, considera que es un impuesto. Uno de los problemas que tiene Trump ahora es que se lo tiene que cargar así, cuidado, es que es un impuesto, dicho por el presidente de la Corte Suprema. Se ha dicho porque el presidente de la Corte Suprema decidió eso. Bueno, pues se va al sistema de humanocéntrico, porque es católico, porque su mujer era una abogada, pero que se lo tenía que pagar trabajando en un supermercado. Todos estos factores humanos hacen que incluso un ultraconservador diga, pues sí que hay que tener un sistema de sanidad. Termino para decir el coste de transacción. Si Trump se carga a estos 25 millones, tiene todos los estudios científicos neutrales, entre ellos los de España, que teniendo la frontera abierta y teniendo millones de inmigrantes sin reconocer, tenemos un homicidio por 100.000, ellos tienen 10. ¿Por qué? Porque la sanidad es humanocéntrica. Si a la madre del delincuente cubano se le cura aquí en Barcelona o se le echa fuera en Nueva York, o si una persona está mal de la cabeza, de mucha criminalidad, de sistema neurológico, si es gratuito, va al hospital, se le da medicina, un esquizofrénico violento, etcétera, etcétera, y tal. Entonces, esto es lo mismo. Estos son los costes de transacción que sí que tendría que poner en el tema de comunidades autónomas, pero vigile porque, claro, si quiere igualar tanto Castilla con 7 millones de catalanes, de los cuales hay 1 millón de parados justamente, podemos acabar en que haya violencia, pero no por violencia por individuos, sino violencia de tipo criminal. Esto es uno de los grandes factores nuestros y por tanto todo esto lo tiene que poner, no puede cerrarlo solo a este condicionamiento tan aislado y tan apolítico. Bueno, perdón que me haya alargado, ahora tiene usted el tiempo que crea necesario. Todo mi agradecimiento a los distinguidos miembros del tribunal por todos y cada uno de los comentarios, de los que cuidadosamente he tomado nota y que sin duda serán objeto de estudio y de incorporación a posteriores obras e incluso a mejora de la tesis. En relación con la pregunta que me ha planteado el doctor Treiter sobre cómo creo que se siente un ciudadano de Cataluña desde la perspectiva psicológica en relación con el sistema de financiación autonómica, los ingresos, etcétera, en relación con uno de Castilla-La Mancha, en el sentido que venimos debatiendo,
tengo que decir que obviamente desde esa perspectiva psicológica no creo que se sienta bien, porque el sistema que tenemos es herencia del café para todos y efectivamente esto es problema, como ya hemos venido debatiendo, de que el punto de partida está mal y el sistema de reparto es una cadena de desastres tanto técnicos como de despropósitos. Por supuesto, le agradezco también todos los comentarios en relación a la metodología. Asimismo, incorporaré las aportaciones del Grupo de Expertos de Cataluña, liderado por Núria Bosch, que he citado profundamente, y eso en relación con la intervención para ser breve. En segundo lugar, respecto a los comentarios del doctor Tulio Rosenbuch, agradecerlos igualmente, así como comunicar y agradecer que incidiré en el concepto de solidaridad territorial en el discurso humanista en el sentido que me plantea el doctor, así como sin duda profundizar en el estudio de la sostenibilidad financiera y evitaré un esquema excesivamente centralista para abrir la panorámica y realizar un análisis tal y como la temática merece. Y finalmente todo mi agradecimiento al doctor Balbé. Obviamente tendré en cuenta todos y cada uno de sus comentarios y aportaciones, los tendré, doctor, en cuenta, especialmente los relativos al federalismo competitivo solidario, que efectivamente, mientras lo comentaba, estaba meditando que sí, efectivamente así es necesario que lo incorpore desde una perspectiva más amplia, porque el procedimiento ha sido el inverso a nuestro país. La solidaridad alemana es casi voluntaria, la nuestra ha venido impuesta, con lo cual, desde luego, es un punto evidente que he de incorporar al documento, así como obviamente el tema de la corrupción, que no se puede en ningún caso desligar, efectivamente, porque ha acrecentado los efectos perversos, si cabe, de la recesión económica que hemos padecido. Es decir, no solo hay que añadir un sistema sensible al ciclo, sino una serie de elementos adicionales que casi se han convertido en estructurales, como es la corrupción. Y finalmente, por supuesto, tendré en cuenta los autores que me ha indicado. Por supuesto, la aplicación de la teoría de los costes de transacción de COASE, e investigaré e incidiré en la línea que me indica sobre el Obamacare. Agradecer de nuevo que me haya cedido la palabra el tribunal, la asistencia a todos y cada uno de los que hoy me habéis acompañado, me habéis apoyado a lo largo de este proceso, me habéis dirigido. En este sentido, quiero hacer una mención especial a Antonio Morales Plaza y a Montserrat Iglesias, que me han soportado moralmente y técnicamente, con lo cual se merecen mi máxima gratitud, y por supuesto también a la profesora Roser, que también me ha asistido, a Miquel Anquera, no está aquí, por supuesto a Manuel Balbé y, como no, a mi familia, especialmente a mis padres. Bien, la resolución del tribunal sobre la tesis doctoral de María Pilar López Torralba es la máxima calificación que podemos poner en este tribunal, que es el excelente, y luego confidencialmente, en un sobre cerrado y que no sabemos, puede haber la, ¿cómo se llama? La matrícula, ¿no? Cum laude. En todo caso tiene la máxima calificación otorgada por este tribunal, que es de felicidades, encarecidamente por su valentía y por su perseverancia en este trabajo que iba. Nada más.